películas de Chuck Norris así nomás. Las películas de Chuck Norris son todas más o menos parecidas. Él siempre hace de un policía o un militar que sabe pelear y disparar y que vive solo y alejado del mundo. En algún momento lo convocan para una misión re peligrosa y al principio no quiere, pero el rato afloja y quiere. Además, siempre se viste igual, con camisa metida dentro del pantalón y a veces usa el mismo vestuario. Pero si hay algo que caracteriza a Chuck Norris es su inamovible rostro. Esta es su cara de enamorado, esta es su cara de tristeza, esta es su cara de enojo, esta es su cara de acaban de matar a mi mejor amigo, esta es su cara de me están llevando preso y no me dejaron abrocharme la camisa, esta es su cara de matar a mi mejor amigo de nuevo y esta es su cara de ya dejen de matar a mis mejores amigos. La primera película donde participa Chuck Norris se llama La mansión de los 7 placeres y es de 69. Y hace como de extra ahí con un corte taza muy simpático. Quizás sea la única vez que lo veamos perder. Va, sin contar su siguiente película, Camino del Dragón. Pero bueno, ahí perdió contra Bruce Lee, es entendible. No voy a hablar de esta película porque técnicamente no es de Chuck Norris. Pero subí en mi Instagram un video con la pelea. En fin, vamos con los resúmenes. Bueno, empiezo con lo que para mí es la película más Chuck Norris. Lobo Solitario McQueen. Acá Chuck es un policía de Texas que vive solo en el medio de la nada. No le gusta que lo molesten. Kid, get out of here. And forget that partner crap. But Captain Tyler... No le gusta que molesten a los amigos. No le gusta que le prohíban la entrada a los lugares. Sorry, this is by invitation only. This is my invitation. Hey. Pero por sobre todas las cosas, no le gusta que le roben los caballos. Y para evitarlo, usa su ametralladora de balas infinitas. Y él podría haber seguido viviendo así, pero su vida cambia por completo cuando se enamora de una mujer. Y pasan una bonita tarde mojándose con la manguera. La cagada es que esta mina está casada, nada más, ni nada menos, ni nada más que con el mismísimo Bill, el mafioso del pueblo. Y cuando se entera del amorío, ¡zas!, mata al mejor amigo de Chuck Norris. Y ¡zas!, le mata al perro. Y en vez de matarlo a él de un tiro en la cabeza, que sería lo más lógico, lo entierra en su auto y da por hecho de que se va a morir. Pero es Chuck Norris, no se muere tan fácil. Es más, hasta se toma una cerveza ahí enterrado. Y después, truc, sale con el auto así nomás. Ahora Chuck deberá enfrentarse a Bill y a sus secuaces para vengar a sus amigos muertos y rescatar a la mujer que ama a pesar de haberla conocido hace 2 días. Así mata a todos menos a Bill. Y con él se va a enfrentar sin armas ni nada, a pura piña y patada. Y parecía que Chuck iba a ganar, pero Bill hace trampa y pela una pistola. Con tanta mala leche que mata a la esposa. Really? Damn it. Entonces Chuck lo mira con su cara de... You're a dead man. Y usando su poder Jedi de esquivar balas, mata a Bill. Así, Chuck Norris, una vez más, salvó a la ciudad.
Otra película. Invasión USA. Acá Chuck es un ex policía retirado que otra vez vive alejado en una cabaña junto a su fiel amigo el armadillo. Él pasa sus días domando cocodrilos, cortando leña y usando la camisa abierta. La cosa empieza con unos refugiados cubanos que quieren llegar a los Estados Unidos, y la guardia costera yankee los recibe lo más bien. Bienvenido a los Estados Unidos. Pero porque los cagan matando a todos. Que no son yanquis, en realidad son guerrilleros latinoamericanos liderados por un tipo parecido a Emilio Dizzy, que tiene un carácter de mierda. Oh, take it easy, take it easy. Parece que el tipo ya conoce a Chuck de antes y quedó medio traumado, como quedaríamos todos. La cuestión es que se termina encontrando con Emilio Dizzy y se enfrentan en una especie de duelo de western, pero con bazucas. Dude, that's awesome. Chuck tira su bazooka al piso y termina la película. Así de la nada. Rarísimo. De todas formas, Chuck Norris salvó una vez más la ciudad. Hay dos películas que tuve que dejar afuera para que el video no se me haga tan largo. Una es Desaparecido en Acción, que tiene esta hermosa escena donde los vietnamitas creen que mataron a Chuck, pero Chuck sale del agua y los hace mierda. Y la otra es Delta Force, donde Chuck se enfrenta a unos terroristas con su moto mágica. Una moto que dispara, que tira misiles, que tira bombas desde el caño de escape, que te cambia la cara cuando manejas y que te ayuda a meterte adentro de las casas. Y también te ayuda a subirte a los aviones. Ah, y también en esta película está esta escena donde una azafata tiene unos traumas con los nazis y no sé qué. The selections, the Nazis, the death camps. Don't you see I can't do what you want me to do? Vale, las dejé afuera porque quería dedicarle tiempo a este peliculón. Forest Warrior. Esta película empieza con un viejo contándole una historia a los niños. La historia de Chuck Norris montañés. Resulta que Chuck era un ermitaño que cuidaba el bosque hasta que un día unos malvados hombres lo asesinaron. Y después lo tiraron al río. Afortunadamente, el señor oso lo encontró y se lo llevó con él. Ahí llamó a sus amigos, el señor lobo y el señor águila, y juntos hicieron un hechizo para que Chuck reviva. A partir de ahí, Chuck ganó un montón de superpoderes, tales como poder teletransportarse, poder leer la mente, poder transformarse en animales, Then maybe I can. y el mejor poder de todos, parar motosierras con las manos. Y obviamente el poder de pelear. No sé si notaron, pero en esta película Chuck está menos ágil que en las otras. Y varias tomas son de espalda o de lejos donde seguramente no es él. Y muchas veces directamente no hace nada. Los otros se golpean solos. Pero bueno, hay que destacar también que es la primera película que veo de Chuck Norris que no está con la camisa metida dentro de los pantalones. Bien ahí.
Bueno, acá los villanos son unos malvados empresarios que llegan al pueblo a deforestar el bosque. La mayoría de los adultos está de acuerdo, los que no están de acuerdo son los niños, porque aman el bosque, pero más aman su maravillosa casita del árbol. Ahora Chuck deberá enfrentarse a los malvados empresarios de la madera para salvar el bosque y al pueblo. Pero para eso falta bastante, porque esta película es bastante aburrida en algunas partes porque no pasa mucho. Gran parte del tiempo se les va en escenas mostrando todas las cosas que puede hacer ese oso. Escenas de los niños siendo felices. Y escenas de Chuck haciéndose amigo de esta niña rubia. La cagada es que la nena no vio pelis de Chuck Norris y no sabe que ser la mejor amiga de Chuck implica morir en algún momento de la película. Entonces, cuando los malos dinamitan la casita del árbol, la niña rubia muere. Adiós, niña rubia, que la fuerza te acompañe. Nah, mentira. Acordate que este es un bosque mágico y Chuck Norris también es mágico y tiene el poder de revivir gente. Y la revive. Hubieses revivido antes, piba, porque tu hijo quedó como un boludo protagonizando el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de la película. Después de que Chuck faja a todos los malos y asusta al líder mostrándole que puede transformarse en un oso, la policía los mete preso a todos. Y no sé por qué el padre de la rubia se convierte en el sheriff del pueblo. Y tampoco sé por qué Chuck aparece con una chica. He did find her. He did find his wife. La esposa la encontró, pero si nunca la buscó. Never mind. Pero bueno, si Chuck Norris está contento, yo estoy contento. Estas fueron 3 películas de Chuck Norris resumidas así nomás. Si te gustó este resumen, hacé como Chuck y metele un buen me gusta y además compartilo y además retuitealo y además reinstagramialo y después de hacer todo eso, hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.